Comenzamos con más en Primera Página y en esta parte, como siempre, listos para revisar la actualidad internacional, lo más destacado en la agenda global. Son las 6:39 en Caracas y vamos a comenzar este recorrido en Estados Unidos porque dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados este miércoles en Washington, D.C., cerca de la Casa Blanca y se encuentran en estado crítico. Así lo confirmó el presidente Donald Trump, quien además agregó que el atacante sería un migrante afgano que residía en Washington desde su llegada a Estados Unidos en 2021. Este hecho también fue denunciado como un acto de terror en la capital estadounidense por el presidente Trump. En principio se había publicado que los dos guardias nacionales habían muerto, pero luego se corroboró esta información y el estatus de esto es que permanecen heridos en estado crítico. Este atroz ataque fue un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror. Fue un crimen contra la humanidad. El tiroteo se produjo en la estación de metro Farragut West, a 2 cuadras de la Casa Blanca, a principios de la tarde, cuando se colman las calles y negocios aledaños. El hecho fue descrito por Muriel Bowser, la alcaldesa de la capital estadounidense, como un tiroteo dirigido contra los guardias. El director del FBI, Kash Patel, informó que los dos guardias resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados a un hospital, al aclarar versiones erradas que anteriormente los habían reportado como fallecidos. Jeffrey Carroll, jefe adjunto de la policía de Washington, dijo que el atacante emboscó a sus víctimas. Aproximadamente a las 2:15 de la tarde, miembros de la Guardia Nacional del D.C. estaban realizando patrullas de alta visibilidad en el área de la calle 17 y la calle Primera Noroeste, cuando un sospechoso apareció en la esquina, levantó su brazo con un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional. Se trata del incidente más grave con la Guardia Nacional desde que el presidente Donald Trump comenzó a enviar tropas a las calles de varias ciudades gobernadas por demócratas poco después de comenzar su segundo mandato en enero. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció durante una visita a República Dominicana que desplegará 500 militares adicionales en Washington. El envío de estas tropas elevará a más de 2.500 los agentes de la Guardia Nacional desplegados en la ciudad. Eso solo fortalecerá nuestra determinación. Nunca retrocederemos. Aseguraremos nuestra capital. Aseguraremos nuestras ciudades. De hecho, esto ocurrió a pocos pasos de la Casa Blanca. No lo permitiremos. Decenas de transeúntes quedaron atrapados en el caos tras el tiroteo. La zona fue cerrada y decenas de vehículos de policía y otras fuerzas de seguridad locales y nacionales fueron enviados al lugar. Y en el marco de las conversaciones entre las partes para resolver la guerra en Ucrania que lleva más de 3 años, Rusia calificó este miércoles de proceso serio estos esfuerzos diplomáticos en curso en torno al plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania antes de la visita prevista para la próxima semana a Moscú del emisario estadounidense Steve Witkoff. Veamos la posición del Kremlin y las últimas informaciones respecto a este diálogo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que no hay actualmente nada más importante que el proceso serio en curso, aunque advirtió que todavía es demasiado pronto para saber si el posible final del conflicto está cerca. El pasado fin de semana, representantes de Washington, Kiev y sus aliados europeos se reunieron en Ginebra para hablar del controvertido plan inicial de 28 puntos presentado por Estados Unidos, considerado muy favorable para Moscú, que se mantuvo al margen de las negociaciones que condujeron a una última versión reelaborada por Ucrania. Rusia indicó el miércoles que algunos puntos del plan estadounidense podían considerarse positivos, pero muchos otros requieren un debate específico entre expertos, comentó el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, en la televisión pública rusa. Ushakov aseguró que Moscú aún no lo había discutido en detalle con nadie y consideró inútiles los esfuerzos de los europeos por desempeñar un papel en la resolución del conflicto. Los europeos, que intentan recuperar las riendas tras la sorpresa de un plan estadounidense elaborado sin ellos, insistieron en la necesidad de mantener la presión sobre Rusia hasta que se alcance una paz justa y duradera. Any peace agreement is about creating a just and lasting peace. Peace that stops this conflict. Cualquier acuerdo de paz se trata de crear una paz justa y duradera, una paz que detenga este conflicto y no siembre las semillas de nuevos conflictos futuros. Y se trata de garantizar una arquitectura de seguridad fuerte y sostenible para nuestro continente, una que esté respaldada por una Europa fuerte, una OTAN fuerte, una asociación transatlántica fuerte. Y eso es lo que defenderemos junto a Ucrania y nuestros aliados en cada paso del camino. Ukraine and our allies every step of the way.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional anunció que sus técnicos llegaron a un acuerdo con Ucrania sobre un nuevo programa de $8.200 millones para apoyar reformas destinadas a estabilizar su economía. Mientras Kiev impulsa la organización esta semana de una visita del presidente Volodymyr Zelensky a Estados Unidos para negociar con el magnate republicano, el emisario estadounidense Steve Witkoff tiene previsto viajar a Moscú la semana que viene, una visita confirmada por el Kremlin. El conflicto, que comenzó con la ofensiva rusa en Ucrania en 2022, continúa. Según los servicios de emergencia ucranianos, la ciudad de Zaporizhia, en el sur, sufrió un ataque masivo ruso durante la madrugada del miércoles, donde al menos 19 civiles resultaron heridos. El ejército ruso ocupa alrededor de una quinta parte de Ucrania, que ha quedado devastada en gran parte por los combates. Decenas de miles de civiles y militares han muerto y millones han huido del este del país. Y de Europa del Este pasamos ahora a África Occidental, porque es noticia que un grupo de oficiales del ejército declararon haber tomado el poder total en Guinea-Bissau tras enfrentamientos en la capital de ese país. El presidente Umaro Sissoco Embalo confirmó que fue detenido. Los militares anunciaron la formación de un alto mando militar para la restauración del orden y suspendieron el proceso electoral del pasado domingo. La acción se produjo después de que la Comisión Electoral diera los primeros resultados de unas elecciones presidenciales marcadas por la ausencia del principal partido opositor. Los tiroteos se registraron cerca del Palacio Presidencial y del Ministerio del Interior. Soldados uniformados tomaron el control de calles estratégicas y bloquearon el acceso a la Embajada de Portugal para impedir que los líderes políticos se refugiaran allí. Testigos relataron que la población huyó a barrios periféricos ante el temor generado por la violencia. Además, fueron detenidos los principales dirigentes opositores. Testigos relataron que la población huyó a barrios periféricos ante el temor y la violencia que se ha generado en Guinea-Bissau, que históricamente ha sido inestable y ha vivido 4 golpes de Estado desde su independencia en 1974 y además de varios intentos fallidos. Vamos a hablar ahora de Latinoamérica porque el expresidente peruano Martín Vizcarra fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por cargos de corrupción. La justicia determinó que recibió más de $600.000 de empresas constructoras a cambio de adjudicar obras públicas cuando era gobernador de Moquegua hace más de una década. Vizcarra, conocido por su discurso anticorrupción, insistió durante el proceso en que es inocente. El exmandatario de 62 años ya había pasado 22 días en prisión preventiva este año por riesgo de fuga. Enfrentaba el juicio en libertad desde octubre del año pasado, pero tras la sentencia deberá ingresar de inmediato a un centro penitenciario. Su defensa adelantó que evaluará los procesos y recursos legales disponibles para impugnar esta decisión. Con esta condena, Vizcarra se suma a una lista de expresidentes peruanos encarcelados en los últimos años. Actualmente cumplen pena Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Un panorama que refleja la profunda crisis política e institucional que atraviesa el Perú. Y mientras tanto, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva consideró este miércoles que Brasil dio una lección de democracia al mundo con el proceso que condujo a su antecesor Jair Bolsonaro a la cárcel, donde deberá purgar una condena de 27 años. Esto fue lo que dijo Lula da Silva. Sus declaraciones llegan en un momento histórico para el país, tras la confirmación de la condena por intento de golpe de Estado contra su antecesor Jair Bolsonaro. Estoy feliz, no porque alguien haya sido arrestado, sino porque este país ha demostrado que está lo suficientemente maduro como para ejercer la democracia en su máxima plenitud. Lula destacó que es la primera vez en la historia brasileña que la justicia logra responsabilizar penalmente a los autores de una trama golpista, un hecho que contrasta directamente con el golpe de 1964, que dio paso a 2 décadas de dictadura militar. El mandatario izquierdista subrayó además que la justicia actuó con firmeza durante el proceso a pesar de presiones externas, entre ellas las críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien meses atrás denunció una supuesta caza de brujas y llegó a imponer aranceles punitivos a Brasil, medidas que posteriormente retiró tras reunirse con Lula en octubre.
El presidente brasileño insistió en que este episodio reafirma la igualdad de todos ante la ley. Por primera vez en la historia del país, por primera vez en 500 años de la historia de esta nación, alguien ha sido arrestado por intentar un golpe. Tienes a un expresidente de la República y a 4 generales de 4 estrellas bajo arresto, demostrando que la democracia aplica para todos. La democracia no es un privilegio para unos pocos, es un derecho de 215 millones de brasileños. La Corte Suprema declaró firme el martes la sentencia contra Jair Bolsonaro, quien comenzó a cumplir 27 años de prisión en una celda especial de la Policía Federal. Se convierte así en el 4º expresidente brasileño encarcelado desde el retorno de la democracia en 1985. Mientras tanto, la tensión política se extiende al entorno del exmandatario. Su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, enfrentará un juicio por coacción de la justicia tras sus intentos de interferir en el proceso. Amigos, y vamos a cerrar en Medio Oriente porque el ejército israelí anunció este miércoles el inicio de una amplia operación contra grupos armados palestinos en el norte de Cisjordania. No habrá refugio seguro para los terroristas de Judea y Samaria. Las fuerzas de defensa, el Shin Bet y la policía de Israel siguen actuando con contundencia para frustrar las actividades con cualquiera que dañe o amenace a nuestros ciudadanos, soldados y fuerzas de seguridad. Desde el inicio de Gaza hace más de 2 años, la violencia se ha intensificado en Cisjordania. Según un recuento de la AFP basado en datos de la autoridad palestina, más de 1000 palestinos, entre ellos numerosos combatientes, pero también muchos civiles, han muerto a manos de soldados o colonos israelíes. Al mismo tiempo, de acuerdo con cifras de Israel, al menos 43 de sus ciudadanos, entre ellos civiles y soldados, han fallecido en ataques palestinos o durante incursiones militares israelíes. La violencia en Cisjordania, un territorio que Israel ocupa desde 1967, no ha cesado tras la entrada en vigor de una tregua en Gaza el 10 de octubre. Y con esto finalizamos la actualidad internacional este jueves aquí en Primera Página. Vamos a establecer una nueva pausa comercial. Son las 6:52 minutos en Caracas, pero al regreso comienzan las entrevistas del día con el primer invitado de la mañana de hoy. Ya regresamos.